Buenos días para todos. Bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hace algunos días reflexionábamos en un espacio como este acerca del sentido existencial y se nos recordaba que fuimos creados con aliento de vida que proviene de Dios, según se dice en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Un aliento de vida que colocó en la humanidad una impronta diferente a las demás criaturas y nos impulsa a alcanzar niveles supremos de desarrollo hasta la estatura de hijos de Dios, única posición en la que existe la posibilidad de plena realización del ser humano. Dios además nos creó como criaturas libres para elegir, libertad que debe ser ejercida previa advertencia del Padre de lo que es correcto y lo que no lo es. Sin embargo, a pesar de lo originalmente creado, desde hace varios siglos y concretamente a partir de la Ilustración en el siglo XVIII, una etapa de la historia en la cual la razón humana se convirtió en el regente de la vida de las personas, se empieza a concebir a Dios de manera cada vez más marginal. Crece el ateísmo, y se llega incluso a la negación de Dios como centro y motivo de la existencia humana. Hubo quien afirmó Dios ha muerto, en una forma figurada de explicar el oscurantismo en el que la humanidad estaba cayendo. Sin Dios entonces, esta humanidad se ha adentrado en una oscuridad progresiva sin un referente moral que dé claridad y contenido. Es entonces cuando la existencia pierde sentido para muchos. Podríamos decir que ese nihilismo, este vacío en la vida, ha sido un insumo fundamental para llegar a este entorno filosófico, social, teológico y cultural que nos acoge actualmente. Pero siendo criaturas con vocación superior desde nuestro origen, esa búsqueda de significado y de sentido nos presionará siempre. Es una necesidad ineludible, es una tendencia inmersa en nuestra naturaleza, está plasmada en nuestra esencia, está sustentada en nuestra corteza cerebral. Ese deseo de significado inclusive se ha visto en diversas investigaciones como un criterio fiable de salud mental. Aparecen entonces con esa presión vías de escape que la gente ha inventado, caminos alternativos con los cuales las personas enmascaran ese clamor interno de plenitud. Y entonces surgen distractores que hacen funcionar a las personas desde un nivel elemental, tratando de soslayar su voz interior. Distractores con los que se recibe una gratificación inmediata, aunque transitoria y para nada edificante. Y cada vez se necesita más, una dosis mayor para alcanzar resultados esperados de felicidad, de esa fugaz felicidad que se alcanza con los logros, con el dinero, con la droga, con el sexo, con actividades extremas, con altos niveles de adrenalina. Es aquí donde estamos siendo testigos de un creciente imperio del placer, de las emociones, de las sensaciones y los sentimientos como rectores de las decisiones en todos los aspectos de la vida. Estas condiciones terminan dirigiendo no solo el aspecto afectivo, sino el laboral, el económico, el político inclusive, el vocacional. Se convierten en paliativos para ese clamor persistente de nuestra alma que para nada dan soluciones en lo fundamental de nuestra vida. Y es en ese afán de encontrar satisfacción personal como han terminado imponiéndose como reglas de funcionamiento social, apreciaciones de origen personal y subjetivo que para nada han estado basadas en la realidad y en la objetividad. Soluciones reglas de las cuales se espera sean aceptadas y respetadas sin reparo por la comunidad en general en pro del pretendido respeto a la diferencia, la preferencia y la particularidad, aunque con ello se estén desconociendo y se le quite valor a instituciones milenarias
que hasta hoy habían sostenido a la humanidad y que han sido la base de innumerables beneficios de los cuales hoy todos nos hemos visto favorecidos. El escenario actual es primordialmente egocéntrico y efímero, y podríamos tristemente prever un alto costo histórico y una triste involución de la humanidad. Pero, hablando de diversidad, no es esta diversidad excluyente en la que lo individual, la autosatisfacción, la autocomplacencia, que se imponen a toda costa reclamando todo el tiempo de los demás que haya provisión, aceptación, anuencia. No es este tipo de mirada a lo diverso la que va a saciar a las personas su sed de significado y de sentido en su existencia. Por el contrario, hemos tenido que ser testigos de desenlaces cada vez más decadentes de seres humanos valiosos, quienes habían sido pensados por Dios con un precioso potencial de valor eterno. El apóstol Pablo, un hombre cuya vida cobró pleno significado y propósito en el momento en que, llamado por el Señor y transformado por su ejemplo, ve la vida de otra manera. Este apóstol plantea en una de sus cartas, la dirigida a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o vanagloria. Al contrario, sean humildes y consideren que los demás son mejores que ustedes. Que cada uno busque no solo su propio provecho, sino el de los otros. Versión la Biblia hispanoamericana. El apóstol también en su carta a los romanos, en el capítulo 12, exhorta diciendo que a nadie se le suban los humos a la cabeza, sino que cada uno se estime en lo justo conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Pues así como nuestro cuerpo, que es uno, consta de muchos miembros y cada uno desempeña su cometido, de la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. Escuchen, un miembro al servicio de los demás. Romanos 12, versículos 3 al 5, Biblia hispanoamericana. En el mismo sentido, el apóstol, dirigiéndose a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 12 y en los versículos 4 a 7, menciona que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de funciones, pero uno mismo es el Señor. Son distintas las actividades, pero el Dios que lo activa todo en todos es siempre el mismo. La manifestación del Espíritu en cada uno se ordena al bien de todos. Y en los versículos 26 y 27 continúa diciendo, y así, cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe una especial distinción, todos comparten su alegría. Ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno por separado constituye un miembro. La diversidad entonces, vista desde la perspectiva de Dios, es una gran provisión a favor de los otros. Hemos sido dotados de diversas características y particularidades. Hemos sido privilegiados con diversos talentos. No hay quien carezca de talentos. Talentos que no han sido entregados para ser contemplados por los demás en esa particularidad y admirados. No, han sido entregados para otorgar a nuestros congéneres y aún al resto de la creación todo lo que somos, para desarrollo, maduración, complemento, solidaridad, misericordia, amor. Es entonces una diversidad constructiva, edificante, trascendente. Trascender, entendido como ir más allá de uno mismo, es precisamente la forma como se ponen en acción nuestras potencialidades y características. En la medida en que pongo en acción los dones con los que fui creado, mis potencialidades se actualizan y se proyectan. Mis dones se potencializan. Muchos quizás hemos pasado por la triste percepción de no conocer
o no reconocer en nosotros mismos algún valor para entregar. En ocasiones nos percibimos como pobres en posibilidades de aportar beneficio a los demás. Sin embargo, lo sorprendente es que cuanto más nos olvidamos y dejamos de pensar en nosotros mismos y trasladamos la mirada hacia los otros, más humanos nos volvemos, es decir, más nos acercamos a la concepción buena que tuvo Dios en el momento que nos creó. Y somos más auténticos, y es entonces cuando nuestra existencia comienza a tener significado. Somos significativos cuando aportamos y nos hacemos socialmente evidentes en el aporte y la entrega. Pero nuestra existencia no solo adquiere significado cuando pasamos por alto nuestro propio ser, sino que cuando nos volcamos en pro de otros o de otro, nuestra identidad empieza a hacerse más evidente. Aprendemos quiénes somos válidamente y descubriendo esto es como a su vez aparece el sentido de nuestra vida, el propósito que le da dirección coherente y realización a nuestra existencia. La mejor ilustración de trascendencia la encontramos en todo el ministerio del Señor Jesús y quiero citar particularmente una parte de la oración final que hizo Él por los suyos, que está plasmada en el capítulo 17, en los versículos 6 hasta 8 del Evangelio según Juan. Dice: te he dado a conocer a quienes me confiaste, sacándolos del mundo. Eran tuyos, tú me los confiaste y han obedecido tu mensaje. Ahora han comprendido todo lo que me confiaste. Yo les he entregado la enseñanza que tú me entregaste y la han recibido. Saben además con absoluta certeza que yo he venido de ti y han creído que fuiste tú quien me enviaste. La vida de Jesús fue una vida de permanente trascendencia, no solo hacia los hombres, sino hacia el Padre. Jesús nos evidencia vidas cambiadas y con significado a partir de su estrecha y permanente relación con Dios, de quien provenían todos sus recursos con los cuales bendijo a los suyos. La vida de Jesús, una vida con pleno significado, con total sentido, con clara identidad como Hijo de Dios. Significado, sentido e identidad. Son tres conquistas entonces que surgen de salir de nosotros mismos para entregarnos a los otros. Tres maravillosos resultados de salir de nuestro egocentrismo y trasladar la atención hacia los otros con toda la potencialidad de lo que somos. Y con seguridad Dios nos respalda. Vamos a orar, hermanos. Los invito a entregar a Dios nuestra necesidad, nuestra disposición para entender el valor de trascender, el significado que hallamos y el sentido y la identidad que develamos cuando nos volvemos hacia los otros y salimos de nosotros mismos. Oremos. Padre amado, estamos delante de ti, Señor, como seres completamente necesitados, Señor, inmersos, Padre, en un medio cultural, en un mundo que presiona, que nos ha llevado a pensar que lo más importante somos nosotros y que más allá de nosotros mismos las cosas no tienen sentido, Señor. Pero no es así, Señor. Ayúdanos a entender, como tu palabra lo ha revelado, como la vida de Jesús lo demostró, que el valor que está sustentando nuestras vidas proviene de ti a través de todos esos dones y se traslada hacia los otros, Señor, en una trascendencia preciosa, Señor, en la cual el sentido de nuestra existencia se torna real. Ayúdanos, Señor, en cada momento, en cada circunstancia, a entender que tú estás presente, que de ti recibimos los recursos y que esos recursos son los que tenemos la posibilidad de entregar a quienes están al alcance nuestro, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, espero que tengan un hermoso día.